día. Agradecerle a Pati y a Pablo por haber pasado. Realmente nos hicieron el día. Se animaron. Cuando pasó Pati y Pablo a dar gracias por su matrimonio, dijo Cintia Pereda: ¿por qué llora? Le digo, pues es de gusto. ¿Es así, Pati? 40 años de matrimonio, le dije a mi hija, ¿eh? Como si nada, 40 años de matrimonio. Bien. ¿Está bien? ¿Ya está listo? Pruébalo, por favor. Bueno. Ok, gracias. Esta semana ha sido una semana de mucha agitación política y temblores. Y algunos nos hemos dado cuenta de muchas cosas feas. Hace rato estaban platicando en la oración de los víveres que se han incautado. La gente dona los víveres y los incauta el gobierno y les pone una leyenda de que como si los estuviera dando el gobierno, y eso no es cierto. Y la gente de verdad que tiene impotencia, tiene rabia, tiene dolor, no sabemos qué hacer o quién va a dejar ahorita su trabajo para ir a ver. Y como dice Pedro, ¿quién va a poder con estas personas que se han dispuesto a hacer eso, no? Pero uno de los propósitos cuando uno viene a la iglesia es aprender de la palabra de Dios. Y con esto de los temblores se ha desatado un montón de cosas. Yo no escribo casi nada en las redes sociales, no, nunca, pero me gusta ver muchas cosas. Ahí me divierto viendo cosas. Y cómo escriben cosas, aún los cristianos escriben cosas que no. Aún los cristianos escriben cosas que no. Entonces, es muy importante que usted sepa qué es lo que va a pasar, cuándo va a venir el Señor, cómo va a venir el Señor. Eso ya lo estudiamos. Busquen antes de empezar, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Me tocó ver una cosa que puso un pastor, que dije, caray, ¿qué está pasando? Pero busque por favor 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, pero acerca de los tiempos, 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, que va a haber un megaterremoto, que va a haber, no se preocupe, porque cuando menos va a temblar aquí y allá. Pero no dice el Señor que así vaya a venir. El tema que sigue es la función y la forma en la iglesia. Este es un tema muy acorde en la iglesia en estos tiempos, y en todos los tiempos ha sido muy acorde, porque por este tema se hacen grandes problemas, grandes discusiones. Casi siempre trae problema esto, Pero antes de comenzar a hablar de este tema, que puede servir no solo para la iglesia, sino para muchos asuntos, hermanos: trabajo, matrimonio, negocios, etcétera. Antes de empezar a hablar de esto, se debe poner una premisa. En cualquier discusión de forma y función, debe de poner uno adelante una premisa. Lo que ocurra de esto que platiquemos no nos separará. Usted va a hacer un negocio y discute la función y la forma, y siempre sale el problema, y la forma muchas veces le gana a la función.
Y la premisa debe estar siempre adelante. Espérate. No vamos a acabar este negocio porque no nos ponemos de acuerdo en la forma. ¿Sí? Este negocio tiene que salir para adelante y vamos a buscarle la forma para que esto funcione. ¿Sí? Mimi me hizo el favor de hacerme hoy esta, ¿cómo le llaman? Presentación. No lo había visto bien, Mimi, pero me gustó mucho. Una mesa. ¿Qué tal la mesa? ¿Cumple una función? ¿Podemos comer ahí arribita? Digo, sentaditos. ¿Sí, verdad? Pero ¿qué tal el diseño? Los que estudian diseño industrial, ¿es diseño industrial? Esto hacen, una cosa hermosa, ¿verdad? ¿Qué le parece? Hay gente que, no, pues es que a mí me gusta cuadrada, aquí 4 patas cuadradas y qué color, otro color. Bueno, el problema no es ese. El problema es de que esto está cumpliendo una función. ¿Sí? A través de la historia se ha tenido muchos problemas por perder de vista qué es más importante, la forma o la función. En la Biblia se narran algunos casos. Busquen por ahí en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Vean cómo magistralmente el Señor pone en paz a cada quien, ¿verdad? Marcos, capítulo 9, versículo 38. Marcos, capítulo 9. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y ahí el maestro, ¿qué le dice? Juan, la función estás perdiéndola de vista. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Y en el 40 dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Me gusta mucho la expresión del Señor Jesucristo, que le da una buena lección a Juan. Y le dice que esta persona que estaba haciendo milagros realmente no estaba haciendo ningún mal, ¿sí? Pero la cosa es de que está haciendo algo en contra tuya, Señor. Y el Señor Jesucristo le dice: no, en contra de nosotros. Cuando se establezcan discusiones en la iglesia, yo quisiera que ocurriera siempre eso. Que cuando se discuta un problema, el problema de la iglesia lo haga de todos. Espérate. Este es un problema de todos, ¿sí? No es del Señor Jesucristo, es de toda su iglesia, ¿sí? Es muy importante, una lección buenísima. Otro problema que ocurrió en el Nuevo Testamento fue en Hechos 15, 36 y 39. Busquen por favor Hechos 15, 36 y 39 para enfocarnos en el problema realmente. Hechos 15, 36 y 39, 15 del 36 al 39. Esta es la historia de dos hombres, Bernabé, hijo de consolación, que aparece ahí en el capítulo 4, más o menos, de Hechos, y Pablo. Bernabé fue la persona que vendió una propiedad, ¿se acuerdan? Y la dio a los apóstoles, ¿sí? Todo lo que vendió, y de ahí pasa lo de Ananías y Zafira. Bueno, pues este es Bernabé. Y Pablo, ustedes lo conocen. En el 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo
al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y en el 39 hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Este evento se dio delante de las personas. ¿Dónde cree? ¿Dónde se nombró por primera vez a los cristianos? En Antioquía. Este evento lo presenciaron algunos cristianos y fue un problemón. Ninguno de los dos se dio. Y no estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de Bernabé, hijo de consolación, y de Pablo. ¿Sí? Ninguno de los dos se dio. En el capítulo 13 de Hechos, Juan Marcos los abandona y Pablo se molesta. Dicen los historiadores que Pablo tenía un genio dificilón, ¿verdad? Entonces, Dios de todo saca ventaja, ¿no? Porque utiliza 2 predicadores, 2 misioneros y hace más. Pero el problema fue que estos de Antioquía presenciaron un problema. No nos dice la Biblia, no nos lo dice, pero es probable que muchos, observando esta conducta de estos personajes, se fueron y dijeron: pues si estos son así, no, y estos que son líderes, ¿qué esperamos de los que no son? En 2 Timoteo capítulo 4, casi a finales ya de su vida, Pablo le dice a Timoteo: trae a Juan Marcos, porque me es útil para la obra. Parece que Dios había tocado el corazón de los dos, ¿verdad? Y se habían reconciliado muy bien. Pero pasó. ¿Sabe por qué pasan estas cosas? Le voy a decir un secreto. Porque somos pecadores. Somos seres imperfectos. A veces queremos o tenemos la noción de que los problemas que planteamos se van a solucionar espiritualmente y todo va a salir bien. No, no es así. Va a haber tallones, va a haber fricciones, pero al fin cediendo, poniendo la premisa esa adelante de nosotros allá, esto no nos va a separar. Podemos tener problemas, podemos pasar 40 años, pero no nos va a separar, ¿verdad? Entonces, esa es la primera premisa que yo quiero que ustedes pongan en su corazón, que pongan en su mente, para cuando se discute algo en la iglesia, en su casa, en su negocio, en cualquier cosa que usted tenga que discutir algo, ponga en su cabeza esa premisa. No vamos a desatar un problema, no vamos a dejar que Satanás gane ventaja, no lo vamos a hacer. Mire, 400 años de silencio, cuando Dios dio en el Sinaí la ley a los israelitas, hicieron un trabajo medio difícil ahí con la ley, que cuando Cristo Jesús viene a los fariseos, se encuentra con un mazacote de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la ley le hicieron tomar una forma que afectó siempre la función. Y en palabras más, palabras menos, el Señor Jesucristo dijo: invalidáis la ley con vuestras tradiciones. Parafraseando dice: invalidáis la ley con vuestras formas. ¿Sí? Y ahí empezaron 7 veces lavándose las manos antes de comer. Y ahí empezaron a no comer esto, a no ayunar, ¿verdad? Y el Señor va tumbando una tras otra, cada argumento de las formas que ya le habían ganado a la ley. Y vemos en Romanos que Pablo dice: no era el propósito de la ley eso, no era. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo.
perdón. Forma y función. Función es una actividad que se requiere realizar. Forma es el método elegido para llevar a cabo esa función. Ejemplo, obtener alimentos. Forma, cazar, cultivar. Ese es igual a obtener alimentos. Es la misma función. Las formas son culturales. Son apreciados los agricultores porque ellos aumentan las cosechas para el poblado. Ustedes no vivieron en pueblos, no sé si algunos vivieron en pueblos, pero en nuestro pueblo, por ejemplo, se acostumbraba que gente compraba una chispeta. ¿Han oído la chispeta? Las retrocargas eran modernas, las chispetas eran unas cosas hechizas. Bueno, voy a agarrar un rifle de aquí de Pedro, como esto. Entonces la gente compraba pólvora, le decían taqueras, porque las taqueaban, le metían balines y veían el venado y pácatelas, ¿verdad? Entonces esta gente traía su venado, lo destazaba y comía, ¿verdad? Esa era una forma. Hoy ya no encuentra venado ni en el zoológico, ¿verdad? Eso culturalmente cambió. El pescar, pues sale más barato comprar un pescado ahí en el mercado que ir a pescarlo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas van cambiando. Dice, son apreciados los cazadores en caso de una guerra. No creo que yo tenía un ex concuño que era de la Armada y de la Naval, y nos subíamos a los barcos de la Armada y yo le decía, oye, tú Efraín, ¿tú crees que con estos barquillos les vamos a hacer algo allá a los americanos? Si estos son barcos que les dio la Segunda Guerra Mundial, allá ya los con trabajos jalan. Entonces dice, los cazadores para la guerra, pues no le veo función, pero bueno. La tradición, ¿qué es lo que los padres hacían? Usted cazaba, enseñaba a su hijo a qué cazar, ¿verdad? Usted cultivaba, pues enseñaba a sus hijos que cultivaban. Dependen de muchos factores, pueden cambiar con el tiempo. Las tierras pueden ya no producir, la caza se vuelve escasa. Los inventos pueden cambiar la forma de desarrollar su profesión. Estos pueden hacer que cambies de profesión que antes no imaginabas. ¿Y qué creen que puse? Yo salí de una escuela técnica en agricultura. Hoy la busco en internet, ya desapareció. Se hizo una escuela de informática. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron. El otro estaba platicando con César y me dice, ¿qué crees? Que la tierra ya no se necesita como tú la conceptuabas. ¿Cómo? Sí, ya nomás casi la usan como soporte. ¿Cómo? Entonces los fertilizantes que yo conocí, no, ya es una preparación que la hidroponía produce no sé cuánto. Oye, entonces ya no hay chamba. Para nosotros ya no hay chamba. No dice ya otra gente más tecnificada puede ser eso que así un agrónomo, ¿verdad? Los tiempos cambiaron. Yo ahora pues me dediqué yo no digo que soy paletero, soy químico, ¿eh? A veces las personas nos casamos con las formas y olvidamos la función. Eso es cierto, ¿eh? Miren, nosotros los que hemos visto muchas iglesias, nos casamos tanto con la forma, y esto, ya platicaba con Gustavo, me dice, ¿por qué llegamos así? ¿Por qué así? Y hoy que estaba yo viendo las formas y las funciones, digo, tiene razón Gustavo. O sea, ¿por qué empezamos a las 9, a las 11? ¿Por qué? ¿Porque nos levantamos tarde o qué? ¿Por qué yo tengo que venir con corbata? Bueno, aparte, ¿verdad? Le digo a mi mujer, soy una caja fuerte. Nadie me da la combinación, pero bueno. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué ofrendamos después de? ¿Por qué? Porque de verdad, aunque no lo queramos, nosotros también nos pasó o nos está pasando lo mismo que le pasó al pueblo judío en esos 400 años. Se está haciendo una revoltura de cosas. Y un día escuché que el horario lo fijaron unos granjeros de Estados Unidos
o de Inglaterra, no sé dónde, porque era la hora en que ellos terminaban sus labores y se reunían. Bueno, yo no tengo problema con eso. Pero la verdad, si usted lo estudia y dice, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? Podemos venir en esta forma, podemos venir en otra, hoy hicimos algo diferente, ¿les gustó? ¿Les gustó que oráramos por las necesidades de los terremotos, los huracanes y las necesidades que hay en la iglesia? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo bien? ¿Les gustó? Sí, ¿verdad? Pero va a haber gente que dice, no, yo estoy casada en que se haga la forma de que uno pase aquí y luego oramos por él y que no hay. La función es alabar a Dios, glorificar a Dios, ¿verdad? Esa es la función. La forma, pues la vamos discutiendo, ¿verdad? La función en la iglesia, la función de la iglesia es una actividad que el Señor ha mandado que se haga. Mandatos, leyes, instrucciones, preceptos, prohibiciones y principios. Las funciones son, escuche bien, eternas, no cambian, obligatorias, no importa la cultura, raza, edad y lengua. Ejemplos: adoración, compañerismo, oración, evangelismo, ofrendar, bautizo, santa cena. Forma: es el método en que la iglesia lleva a cabo una función. Las formas incluyen estructuras, tradiciones, procedimientos. Ejemplo: ¿cómo ofrendar? Aquí ponemos Roca Eterna un alfolí. En otra iglesia donde yo asistía, pasaba un hermano o una hermana, un niño, era con un alfolí como de una tela, sí, negra. Entonces era larga, pues seguramente para alcanzarlas desde la orilla alcanzaba y si no, pues le picaba para que le diera, ¿verdad? Póngale. Y así la gente iba poniendo su dinero. Otros, me tocó ver en un video que tiene Israel en la iglesia, que el alfolí está de este pelo de ancho, sí, redondo y alto. Yo creo que es del alfolí, no decía, pero yo creo que hay para echarle, ¿verdad? Otros tienen que poner, hermanos, nombre en el sobre y cantidad. ¿Cómo la ve? A mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero bueno, son formas, ¿verdad? Ujieres. Hay unas iglesias que los tienen, otros no, ¿verdad? Proyectar películas. Hay unas iglesias que los acostumbran, otras no. Hay muchas formas posibles. La forma necesita estar disponible para cambiar en tanto cambia la sociedad en la que la iglesia busca alcanzar. Esto es importantísimo, hermanos, importantísimo. Hay iglesias que ya son de puras personas muy mayores. Platicaban, Pedro y Margarita iban a Monterrey, sus hijos, ¿no? Su hijo, donde eran puros señores ya muy grandes. Entonces es muy posible que las actividades estén centradas en gente mayor y no se piense en gente joven. Esto es muy importante que uno, o que todos, ¿verdad? Lo visionemos y digamos, espérate, mira, los niños de Will son chiquitos, los de Raúl son chiquitos, sí, pero no se van a quedar así. Esos niños cuando menos se acuerden ya tienen 15 años, ¿verdad? O otros. ¿Qué vamos a hacer? Y eso tiene que verse. A veces uno se enfrasca en otras cosas y no se está viendo lo que se va a hacer de acuerdo a las necesidades de estos niños o de niñas, ¿verdad? Cuando nos cambiamos de otra iglesia, platicamos con Miriam, dice, pues vamos a la bíblica y hay jóvenes para nuestras hijas. Pues vamos, ¿verdad? Pero pues no estaba convencida. Total que nos venimos y no se casaron. Bueno, está bien. Pero, pues, mire, la verdad, la mujer siempre es más visionaria para eso, ¿verdad? Vamos, Alfonso, donde haya jóvenes. Yo para qué los quiero. Pero ya tienen más de 28 mis hijas. Oh, sí, vamos. Sí, vamos.
Ya les puse un ultimátum. Marichuy, ahí ya están invitando a Juan Pablo y a, ¿cómo se llama? Chavita. Pero ya Chavita ya dijo, no. Las necesidades de la iglesia. El propósito, este es importantísimo. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Está un poco... del propósito sale la función, ¿sí? Y estas figuras, cuando dice esas figuras, estaba viendo esas figuras, ¿cómo me reí? Estas son formas. Jugamos un juego la semana pasada. Yo nunca jamás soy malo para jugar esos juegos. ¿Cómo se llama ese juego, Margarita? Pues no sé qué. Total que era un juego que sale varias figuras así, manchas y no sé qué. Y tenemos un tanto tiempo para ver, apuntar qué forma le hayas a esa. Y yo me maravillé cuando a Miriam le tocó decir, a ver esa forma. Pues veo una mamá rascándole la cabeza al niño. Ay Dios, dije, ahora sí. Y no que yo veo que acá hay pues tantas formas para cumplir la función y llegar al propósito de la iglesia. Ahora, aquí está la función bíblica. Orar. Formas posibles, dice. Hay personas que quieren arrodillados o de pie. Hay personas que lo hacen en silencio, en voz alta, en grupo o individual, antes de comer o al final del servicio, ¿sí? Hacen una confesión o suplicación. Esto es importante, hermanos. Ahorita se hizo eso que dijimos, ¿cómo se oró? ¿Sí? Hay personas que oran de diferente manera. A mí no me gustaba en los cantos aplaudir, pero vean cómo me está gustando. De veras, de veras. Yo no sé qué siento yo, pero siento bonito. Yo no sé si siente lo mismo que David, cuando David danzaba, ¿no? Y su mujer dijo, estás mal de la cholla. Pues si por mi Dios estoy mal, lo haré muchas veces, ¿verdad? Entonces, hermanos, si usted quiere aplaudir, aplauda, no hay ningún problema. Aquí no tenemos, bueno, cuando menos por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Mi esposa no aplaude y yo la respeto, pero le digo, pues aplaude, ¿no? Sígueme la. Enseñar la palabra. ¿Cómo enseñamos la palabra? Escuela dominical, sermón, estudios en grupo pequeño, devocionales en familia. Esto es muy importante, hermanos. A mí me parece muy importante. Debemos de consensar las formas de cómo vamos a enseñar un estudio bíblico para que no sea como se hacía en antaño. ¿Por qué? No porque no funcione, hermanos, no porque no funcione, pero las cosas están tan cambiando, ¿sí? Que se tiene que agilizar, que se tiene que motivar, se tiene que hacer otra manera de que la gente capte, se motive, participe, no sé, ¿verdad? Yo no he entrado últimamente a un aula de alumnos, pero sé que lo hacen de manera totalmente diferente como antes. Creo que ya no dejan tareas ahí. Ya en su computadora ellos mandan los trabajos al maestro, el maestro los califica y bueno, es una cosa que yo si volviera a estudiar pues ya no podría hacerla así, ¿verdad? Pero de cualquier modo me adaptaría, ¿verdad? Entonces, en la iglesia de veras, vamos buscando las formas donde la gente entienda más, participe más, comprenda más, se motive más, ¿verdad? Eso es muy importante para que pues, no, así no, así sí, no, que la gente le entre, ¿verdad? ¿Cómo evangelizar? El evangelismo es relacional, una cruzada o invitación durante el servicio. A mí en lo personal, cuando se hace y se los he comentado, cuando se hace un aniversario, digo, cualquier tiempo es necesario.
Pero me gusta siempre que, como siempre se invitan personas, que se dé el mensaje de salvación. A mí me gusta mucho. No sé si a ustedes les gusta. O en otras iglesias han experimentado eso. Que está el predicador, comparte el mensaje, pero hace una invitación o va adaptando el mensaje a que se predique la salvación en Cristo Jesús, ¿verdad? Me gusta mucho. Dar, sobres, directo al alfolí, eso ya lo vimos. La adoración, cantos, testimonios, ofrendas. En la primera iglesia que llegamos nosotros aquí en Guadalajara, había un hermano que cantaba tan feo, pero con tanto sentimiento. Traía una guitarrita de este pelo. Sonaba como, sabrá Dios. Pero miran qué corazón del hermano. Él y traía un niñito. Y recuerdo que siempre no traía corbata, pero se abrochaba hasta acá, hasta arriba. Y siempre cantaba un canto él solo y su niño a Dios. Yo no me fijaba en lo feo que cantaba el hermano, pero en la letra. Y su testimonio me gustaba mucho, les platico mucho que ese testimonio me gustaba, porque Rafita, se llamaba Rafita, no sé si viva todavía. Cada vez que le predicaba a alguien se moría. Y yo me apuraba a hacer lo que tenía que hacer para llegar temprano, porque los testimonios me gustaba oír a Rafita, porque estaba atento a quién se murió. Hermano, y que le prediqué a fulano y que, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Se murió. Ya decía el pastor, no, ¿sabe qué? Pues no le predique porque usted como que tiene mala mano, ¿verdad? Pero me gustaba. A mí, en lo personal, me gustan mucho los testimonios. No sé por qué. Y cuando Yolita pasa y dice, los amo, los amo. Cuando menos Yolita me ama. Pero me gusta saber su vida, qué pasó, ¿verdad? Y orar por usted o entender, ¿verdad? Muchas cosas que no sé de usted, ¿verdad? Y usted buenamente pasa y comparte con nosotros, ¿verdad? Es una buena forma. Esto es lo que les quería decir. Romanos 12:9 al 18 menciona una serie de mandatos que dan la pauta para el equilibrio en los problemas que resultan entre las formas y la función. Siempre resultan problemitas, pero esto nos ayudará. Busque Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Del 9 al 18. Gozosos Romanos 12, del 9 al 18. Gozosos en la esperanza. Ay, perdón, discúlpeme, ya estando ya. Con lo de Rafita El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, hermanos, esto es importantísimo en el 18, ahí márquele, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esa es otra premisa, hermanos. En cualquier discusión de forma y función, esto debe de prevalecer. ¿Sabes qué? Espérate. Podemos tener problemas, diferencias de lo que quieras, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y depende, estad en paz con todos los hombres. Esto es importante. Dice, la función es más importante que la forma.
Jesús estaba más interesado en la función que en la forma. Sus enemigos eran adictos a las formas, tradiciones y rituales. Mateo 9, 14 al 17 dice, las formas crean resistencias dañinas, las formas son como el vestido viejo o el odre viejo y las tradiciones. El Señor decía, ¿cómo vas a poner un remiendo nuevo en un vestido viejo? Lo va a estirar y lo va a romper, no va a aguantar. ¿Sí? Eso es cuando se tratan de hacer las revolturas. ¿Sí? De Jesús con las tradiciones, de Jesús con las formas. No se puede. Y si yo soy el vino nuevo, tus tradiciones son como odres viejos. Cuando llegue a aventarse el vino nuevo, no lo resistirá, no, va a reventarse y se echará a perder todo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, hermanos. Las formas son dañinas, ¿sí? Crean resistencias dañinas. Las formas son como el vestido viejo o el odre viejo y las tradiciones. Busquen, hermanos, esto es importantísimo. En Samuel 15, del 22 al 23, la Biblia resalta por qué es tan importante la función. Primera de Samuel 15, 23, ustedes saben la historia, ¿no? Ahí, cuando Saúl quiso arreglar las cosas y llega Samuel y le pega una bailada buenísima, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, porque tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado porque no seas rey. ¿Sí? Dice el 22, dice Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es la función. Obedecer es la función. ¿Sí? Esto es importante. No es cultural. No es saber si quieres, es lo primero, obedece, ¿sí? Dice Oseas 6:6, busquen Oseas 6:6, por favor. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Este es el problema que les decía. Ya se habían hecho unos rituales, unas cosas que no eran realmente el propósito. Holocaustos y holocaustos y... No. Una vez nos predicó Esteban Montgomery de que los judíos ya estaban hasta el tope de llevar cada año el cordero y cargándolo de donde fuera, ¿verdad? Ya era, las formas se volvieron molestas, ¿sí? Entonces aquí dice, no quiero holocaustos, quiero misericordia, quiero que me conozcas a mí. Esa es la verdadera función. Conclusión, hermanos. Las funciones son absolutas y transculturales. En la Biblia se muestran formas que les hicieron cambios. Esto es muy importante. Cuando Cristo llega, empieza a hacer cambios. La Pascua, por ejemplo. La Pascua era, para el pueblo judío, la liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Sí? Cuando Jesús hace la Pascua, ¿qué es lo que Él les muestra? ¿Qué les muestra? En la Santa Cena, ¿qué les muestra? Nuevo pacto. Cambió, ¿verdad? Aquellos estaban queriendo celebrar la liberación de Egipto. No. Espérate. Ya te liberaron de Egipto, aquí estás. Pero falta que te liberen de la muerte eterna. ¿Sí? Eso es lo que ahorita vas. Ese es el nuevo pacto.
Aquí Jesús cambió las formas. Dice que posteriormente en la iglesia del primer siglo la Santa Cena se convirtió en algo con mal uso. Y ahí lo vemos en 1 Corintios. Cuando celebramos la Santa Cena aquí, siempre comentamos eso, ¿verdad? Lo que Pablo le dijo a los corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que la noche que fue entregado tomó pan, ¿sí? Y lo tomó vino. Y les dijo, este es el nuevo pacto que por vosotros, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasó? ¿A raíz de qué salió eso? A raíz de que se hacían cenas en la iglesia o comidas y era un problema. El que tenía más, pues llevaba más y comía y llegaban hasta ponerse medios alegres. Y el que no tenía, pues allá andaba completando de las sobrinas, ¿no? Entonces, no, Pablo, eso no está bien. O sea, algo bueno ustedes lo convirtieron en algo malo. Y eso es muchas veces lo que hacemos en la iglesia, hermanos. Algo bueno le empezamos a dar una forma diferente. Y cuando acordamos, ya le dimos mal a la cosa. Entonces, yo espero, hermanos, que hoy que aprendimos la forma y la función, nos quede claro, ¿sí?, cuál es el propósito en la iglesia. El propósito es la función, lo que el Señor nos enseñó. Irnos a la Escritura, cómo nos lo enseñó. Las formas ya las iremos, ahora sí que le daremos forma, ¿verdad? De acuerdo como se vayan presentando al consenso de todas las cosas, ¿sí? Si hay problemas, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a tratar de resolverlos entre todos, ¿sí? Pero siempre tengamos en cuenta esa premisa, no nos vamos a separar. Mire, se han aplicado aquí en esta iglesia y en otras disciplinas. Y por la forma de disciplinar, la gente no ha quedado conforme y se ha ido. No, yo no estoy de acuerdo así. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? ¿Verdad? Entonces, siempre he visto que se invita a las personas a que se haga un consenso, ¿sí?, de cómo se va a tratar el asunto. Y hubo personas que estuvieron aquí, que no estuvieron de acuerdo en la disciplina de personas y se fueron. Eso no era la solución, ¿sí? El que se disciplinó no era la solución que se fuera de la iglesia. El que disciplinó tampoco era la solución que se fuera. Si se supone que en una mesa se hizo un consenso y se platicó. Entonces, hermanos, yo sí quisiera que cuando hubiera un problema, lo platicáramos y que le diéramos forma entre todos. Todos somos parte de la iglesia. Y así como Cristo le respondió a Juan, el que con nosotros es, ¿sí?, no desparrama. ¿Sí? Ese es un principio. No desparramemos en la iglesia, juntemos, siempre que sea otra premisa, siempre juntar, siempre. No desparramemos, ¿sí? Vamos a orar. Cierren sus ojitos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos has enseñado que lo principal, Señor, es tu función, es predicar tu palabra, adorarte, glorificarte. Las formas, Señor, tú nos darás sabiduría y podremos irle, ahora sí que dando forma a las cosas. Y, Señor, te rogamos por tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.